Bueno, mi nombre es Mónica Zuleta, yo soy investigadora independiente. Toda la vida he trabajado sobre la violencia política. Edgar me invitó muy gentilmente a que participara en sus jornadas sobre pedagogía. Mi aproximación al pensamiento, al conocimiento, es la inmanencia. Tengo experiencia no solamente teórica, sino empírica sobre ese punto de vista que es un poco diferente al punto de vista tradicional sobre la manera de pensar en el país. Su merced menciona una palabra muy importante, es inmanencia. ¿Qué es eso de inmanencia? La manera más fácil de entender qué es la inmanencia es sencillamente decir lo que es. La inmanencia es lo que es, no lo que puede ser o lo que será o lo que fue, sino lo que está haciendo. ¿Qué pasa con el punto de vista dominante en el pensamiento? Que siempre trabaja para alcanzar ideales, o sea, para alcanzar lo que será. Las sociedades siempre estamos buscando una manera mejor de ser y consideramos que eso mejor es lo bueno. Siempre buscamos la bondad y la bondad termina siendo un ideal. La bondad puede entenderse desde diferentes puntos de vista o cristalizarse de diferentes maneras. La bondad puede ser la justicia. Todas las ideologías están buscando esa bondad. Son ideas, son cosas abstractas. ¿Qué sería la justicia? ¿Qué sería la democracia? Todas son ideales, no es lo que se está haciendo. ¿Qué es la inmanencia? La inmanencia sugiere hacer un giro y en lugar de seguir pensando hacia lo que va a ser, en lugar de seguir mirando lo que va a pasar, miremos lo que somos y lo que hacemos. Miremos nuestras maneras de percibir o de ver el mundo y nuestras maneras también de apreciar el mundo. Nuestras maneras reales, si se quiere darle un nombre a eso, y no nuestras maneras ideales, lo que realmente hacemos cuando vemos y cuando valoramos. Doctora Mónica, háblenos un poco acerca de su vida académica, por favor. Hice una carrera de psicología, pero a mí no me gustó mucho la psicología en el sentido de que me parecía como muy aislada de los problemas sociales. O sea, que entendía la realidad, la psicología, como algo que está en el sujeto y no tiene mucho que ver con los problemas sociales, con la sociedad. Entonces, cuando yo terminé la psicología, quise introducirme en la realidad colombiana y paradójicamente para hacer eso me fui de Colombia y pude hacer como una mirada desde afuera del país y estudié sociología. Después de estudiar sociología regresé a Colombia y empecé a trabajar en investigación y ahí me fui perfeccionando, estudié filosofía, después hice un doctorado en historia, finalmente hice un postdoctorado en crítica en ciencias sociales. Todo esto lo realicé al tiempo trabajando en la Universidad Central, en un instituto de investigaciones que se llama el IESCO, o que le dicen el IESCO, Instituto de Investigaciones de Ciencias Sociales. Tiene una característica ese instituto que lo hizo un poco distinto a los demás programas normales de formación, y es que ese instituto está dedicado, no solamente porque está dedicado exclusivamente a la investigación, sino porque su manera de operar era a partir de problemáticas. Se movía por sí mismo, era un instituto inmanente. Sí, ahí empezó el problema de la inmanencia. El movimiento del instituto obedecía a los problemas de investigación que iba formulando. No tenía unas metas trazadas con anterioridad o algo a lo que debía llegar, sino toda su actividad era resultado de los problemas de investigación. Doctora Mónica, ¿la inmanencia es un método? Sí, la inmanencia es un método, entendiendo el método como un proceso de pensamiento. Desde que se inició la modernidad, y yo estoy hablando del siglo XVII, realmente la inmanencia comenzó a funcionar. ¿Y en qué consiste? Para hacerlo todavía más específico, la filosofía dio un giro. La filosofía dejó sus supuestos que siempre asumían que Dios había creado todas las cosas. La filosofía se confundía con la religión y buscó cómo independizarse de la religión para hacer algo distinto. Entonces ahí apareció la inmanencia. ¿Qué fue lo primero que pasó con esta manera de pensar? ¿Cuál fue como su gran ruptura con la manera antigua de pensar, por decirlo así, o anterior? Es que asumió que las cosas tenían un origen. Y fíjese que eso es bien irreverente, porque asumió, por ejemplo, cosas como la razón, que siempre se entendían como dones divinos, una cosa así, tenían un origen. Y asumió, adicionalmente, que la razón era una particularidad exclusivamente humana, desplazó un poco el lugar de Dios y puso al ser humano
en el lugar de Dios. Eso como punto segundo. Y la tercera cosa que hizo ese modo de pensar de la inmanencia fue decir que la razón era una fuerza, era una capacidad, y se puso a describir en qué consistía esa capacidad exclusivamente humana. Efectivamente, una gran novedad y todo modo de pensar, no solamente de pensar, también de existir. Doctora Mónica, por ejemplo, si usted se encuentra un día esos con un niño y el niño le pregunta, ay, doctora Mónica, hágame un favor, ¿qué es la inmanencia? ¿Usted cómo le responde a ese niño? Ya le respondo al niño, la inmanencia es lo que tú estás haciendo, lo que tú quieres, lo que tú estás queriendo y lo que tú estás viendo. Dime qué estás viendo, dime qué quieres y dime qué haces, y eso sería la inmanencia. Hay una inversión muy grande, lo que pasa es que son grandes problemas, digamos, de la filosofía que uno tiene que sintetizar de una manera que a veces puede sonar como vulgar, pero la gran inversión, aparte de esto que acabé de decir, de buscar un origen, una genealogía de asuntos que se consideraban dones divinos, como la razón, que hizo la inmanencia, aparte de esa necesidad, la gran inversión que va a hacer el pensamiento de la inmanencia es asumir que no pensamos dogmáticamente, o sea que ante nosotros tenemos el mundo y que solamente captando el mundo somos capaces de decir cosas sobre el mundo, que nuestro pensamiento no depende, ni lo deducimos ni lo inferimos de Dios, sino es de nuestra experiencia. Entonces que nosotros no seríamos nada sin la experiencia, que el mundo para nosotros es lo que nos hace ser sujetos. Esas dos cosas que son grandes puntos de inflexión, no solamente del pensamiento, sino como digo, también de la organización del mundo, de la existencia. Doctora Mónica, ¿qué es un dogma? Un dogma es una creencia que no necesita ser demostrada. Ahí se lo definí fácil. Es eso que se cree ciegamente en ella, ¿no? Y todo el pensamiento estaba sostenido, eso que se llama la escolástica, estaba sostenido en ese tipo de dogmas, de supuestos. O sea que nosotros teníamos una manera que nacíamos, se dice. Todos los seres humanos nacen y es lo que los caracteriza y lo que los hace como signos de Dios o precisamente con esos dogmas. No es que uno pueda decir la escolástica no sirvió para nada, no. Hay cosas maravillosas de la escolástica. La inmanencia sí trajo la novedad, sí transformó el pensamiento, pero no, eso no quiere decir que sea bueno lo que hizo la inmanencia y malo lo que hizo la escolástica, sino cambió, hubo unos giros. ¿Usted cree en Dios? Yo soy atea, la verdad. Yo soy atea. Esa pregunta es interesante porque la filosofía moderna, su particularidad es ser atea. Y cuando hablo de la filosofía moderna, no hablo tanto del siglo XVII, que para la filosofía Dios fue el personaje. Si usted lee con cuidado toda la filosofía del siglo XVII, va a encontrar que el gran personaje del que todos hablan es Dios. Mientras que si se pone a leer el siglo XVIII, ya Dios desaparece. Entonces lo que pasa en el siglo XVII es que se pone en cuestión a Dios. Todos lo conocemos que eso lo hizo Descartes. Y lo que va a pasar en el siglo XVIII, que es lo que es criticado de la filosofía, o etc., es que ya no solamente se pone en cuestión a Dios, sino se hace a un lado. ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir que la gente no pueda seguir creyendo en Dios, ni más faltaba. Lo que quiere decir es que no se necesita el concepto de Dios para pensar. Esa es otra tercera característica de la inmanencia. No necesitamos pensar desde Dios. Doctora Mónica, por favor, regáleme 3 conclusiones de este conversatorio pedagógico intitulado ¿Qué es el método inmanente? Apuntes para pensar desde el punto de vista de la diferencia. Primero, asumir que ya estamos en la inmanencia, que la inmanencia no es una novedad ni una alternativa, sino es la manera de pensar de la modernidad. O sea que la pregunta que habría que hacer en la actualidad no es ya qué es lo que sugiere la inmanencia, sino cómo se ha transformado la inmanencia en lo que podemos llamar el mundo contemporáneo. Sería la primera conclusión. La segunda conclusión es el hecho de haber dejado de lado a Dios, que supuso para el pensamiento y para el mundo, que fue lo que caracterizó la modernidad. Y la tercera conclusión es qué diferencia hay o cómo se puede distinguir en la inmanencia la semejanza de la diferencia. Digamos que esos fueron, y cuáles serían las consecuencias de esa distinción. ¿Por qué alguien como yo sugiero pensar desde la diferencia en lugar de seguir pensando desde la semejanza? Digamos que esas fueron las grandes temáticas de mi charla. Doctora Mónica, suponiendo que en sus charlas, por ejemplo, esté una niña, allá en su charlita dice, esta señora, ¿quién es? ¿Quién es Mónica Zuleta? ¿Usted qué le respondería a esta niña? Le diría a la niña, es una mujer, que eso ya es algo extraño aquí en Colombia, que se ha dedicado toda su vida y que se sigue dedicando a tratar de pensar. Y digo, eso es algo extraño porque en Colombia primero ni hombres ni mujeres piensan, sino
repiten lo que piensan otros. Y segundo, es muy raro que esa sea la finalidad de una vida, intentar pensar. Ya, eso le contestaría. Una mujer que intenta pensar. Doctora Mónica, muchas gracias por estar en el Magazine Viva la Juan de la emisora Juan de Castellanos. Agradezco mucho al magazine y le agradezco mucho a usted por haberme hecho esta entrevista. A la doctora Mónica Zuleta, muchas gracias. Ella forma parte del equipo de conferencistas que participan en esta serie de conversatorios pedagógicos que iniciaron desde el día miércoles 11 de septiembre, que finalizarán el miércoles 27 de noviembre. Los conversatorios pedagógicos todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde en el Auditorio Juan Pablo II de la sede Crisanto Luque, enfrente de la Cruz Roja Colombiana seccional Boyacá en Tunja. Muy importante, hay un dato: el jueves 3 de octubre el conversatorio será desde las 10:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía en el Auditorio 2 de la sede Álvaro Castillo Dueñas, después de El Bosque de la República. Continuamos con la información más importante en el Magazine Viva la Juan.